Carlos, tú eres locutor y si tomas un avión posiblemente llegues a tiempo a Buenos Aires, porque hoy es Día del Locutor en Argentina. Así lo puedes celebrar. Espérese, usted, que le debemos mucho a los locutores y a los artistas argentinos en la locución. Puedes ir a un lugar que un amigo y yo me fuimos que se baila tango de noche. Usted sabe que Raúl Astor dio clases de locución aquí. Pero hoy tenemos dos cosas en medicina y es que ya hoy se inicia la administración de la vacuna para el segundo ciclo de los 700,000 dominicanos que la recibieron. Y hoy es día de la lucha antituberculosa. Y eso representa, la tuberculosis es una enfermedad que tiene una historia un poquito diferente, sobre todo aquí en la República Dominicana. Uno la recuerda como que le ponían los rayos, la fluoroscopía, un departamento de salud pública que repartía leche, porque los tísicos necesitaban la leche. Sí. Y no se podía robar eso, porque ese tipo se roba la leche del tísico. Ahí no había corrupción. Doctor Hanna, bienvenido. Buenos días. Para conmemorar el Día Mundial de la Tuberculosis, invitamos a uno de nuestros más prestigiosos neumólogos, el doctor Ignacio Socía, que labora con nosotros ahora en la Clínica Gómez Patiño y que tiene una vastísima experiencia, retornando a 30, 40, 50 años atrás, sobre el manejo de la tuberculosis entonces y lo que es hoy el manejo de la tuberculosis actualizada. Ignacio. Buenos días a ustedes. Y gracias por venir. Doctor. Por permitirme estar en este programa. Yo trataré de hacer una pincelada de la tuberculosis para no cansar a la gente ni para robarle el tiempo a otros. Doctor, el apellido Socias es montecristeño, ¿verdad? Claro. Sí, pero es español. Pero Palma de Mallorca a Montecristo. Y los más connotados son usted médico y un odontólogo, ¿verdad? Sí, yo tengo hermano suyo. Ese primo mío. Bien. Los Roy son de Palma de Mallorca. Hoy hablábamos del lenguaje arcaico dominicano. Lenguaje castizo. Y la mayoría de esas expresiones vienen de las Islas Canarias. Sí, pero estas son las Baleares. Esas son las Baleares. Sí, las Baleares. Mallorca. Que son Mallorca, Menorca y Menorca. Cabrera. Mallorca y Menorca. Sí. Doctor, seguimos hablando de medicina. Entonces. Bueno, hoy se conmemora justamente un día como hoy, 24 de marzo de 1882, el doctor, profesor Roberto Koch, expuso al Instituto de Fisiología de Berlín un descubrimiento que a él le parecía que era bastante importante, porque se habían hecho muchas tinciones buscando y no se sabía, le decían la peste blanca, porque no se sabía nada. Ahí se comenzó a elaborar la cosa y se dio con ese pequeño bacilo. La de ahora sería la peste amarilla porque vino de China, ¿verdad? Pero atacaba generalmente a la juventud, los grandes personajes de la historia, Federico Chopin, y la Dama de las Camelias, todo eso. Había en el siglo XIX una revolución porque se conocía muy poco de esto. Él fue que expuso eso, lo que le ganó el premio Nobel en 1905, o sea, unos cuantos años después. En esa época era exclusivamente tuberculosis pulmonar. No se había hablado nunca de tuberculosis de otra parte del cuerpo. No, solamente el pulmón. Y eso se descubrió en el 85. ¿En qué consiste el postulado de Robert Koch? Robert Koch hizo unas tinciones porque la gente lo que hacía era que tosía, era lo único que se conocía. Habían tuberculosis, puede atacar hasta un cabello. Acuérdate que nosotros mandábamos esputo para BAAR, ¿te acuerdas, Julito? Bacilo alcohol ácido resistente. A pesar de que usted tiene un nivel bastante, van bien, comenzaron a mencionar la enfermedad. La enfermedad es producida ¿por qué? ¿Por un virus, por una bacilo, por una bacteria? ¿Por qué? Es un bacilo. ¿Qué es un bacilo? Bueno, bacilos realmente tienen la misma característica. ¿Es diferente a una bacteria? No, es una bacteria. Es una bacteria. ¿Es diferente? Es una bacteria. Es una bacteria. Encapsulada, sí. Pero tiene una serie de, ¿qué te digo yo?, de características
Bien, envoltura. ¿cómo penetra en el cuerpo esa enfermedad? La gran mayoría, el 99% por las vías aéreas. Esa es aérea. Sí, Otra cosa, puede no ser por no es una mano. digestiva, Puede ser digestivo. Puede ser digestiva. pero es como el de ahora, que es aérea. Aérea, sí. Bien, Es aérea. doctor, se aloja principalmente en el pulmón En y el luego vino la ósea, la intestinal, etc. Exactamente. Doctor, la enfermedad es más común, antes se pensaba que era de gente pobre, ¿es así? No necesariamente, porque las clases altas también Porque en tuvieron. principio era así cuando el doctor y Bueno. yo estábamos en el hospital, pero después vimos que grandes peloteros, millonarios, Paradójicamente, afecta más al blanco ojo azules ajá, que al negro. Ahora, le va mejor al blanco ojo azules que al... ¿qué quiere Exactamente. decir les va mejor? Tiene mejor pronóstico, evoluciona mejor. Exactamente. Como dice el doctor Hanna, la persona de color resiste más, o sea, tiene una respuesta inmunológica. Quizás no por mejor. el color, sino por condiciones socioeconómicas y todo eso que acompañan a la enfermedad misma. Sin duda alguna. Entonces, expusieron y ahí vino la revolución de entonces. Eso causó muchas cosas porque se descubrió de manera definitiva que era eso. Luego, la historia de la tuberculosis, como decía usted, se cree que tiene 15 o 20 mil años, se cree que fue la evolución de un hongo. Hay teorías que fue un hongo que evolucionó, por eso se llama mico, por eso lo pusieron así. La lesión en el pulmón, ¿en qué consistía y en qué consiste? Después que llega, ¿no, verdad?, el bacilo y se aloja, hace una recirculación, llega y eroda el parenquima pulmonar, o sea, Lo erosiona, sí. lo erosiona y se forma la lesión cavitaria, que ahí está el cáseon, que se llama así por el queso, haciendo una alusión en aquella época. Sí. Entonces exputa ese contenido el individuo. ¿Qué significó el antibiótico para esa enfermedad? Bueno, ese antibiótico adiós, significó mucho, pero no fue hasta el año 1944, que fue el primero que se descubrió, que fue la streptomicina. Primero que la penicilina. Un Casi poquito simultáneo. después. Casi simultáneo. Sí. Fue pocos años después de la penicilina. Entonces, hay muchas preguntas. Sulfa, penicilina y streptomicina. Primero sulfa, después penicilina y después la Y streptomicina. la Porque el bacilo era susceptible a la streptomicina. Sí, El- no había esa sola droga. La tifoidea al cloranfenicol, también antibiótico. Sí, Claro. Y la penicilina, ¿a qué era, doctor? A todo. A sífilis. A todo. A sífilis, Sí, a sí, sí, gangrenas, sí, claro. a lesiones de guerra. Acuérdate que fue en la Segunda Guerra Mundial. Y erradicó la tuberculosis. No. la erradicó. No le erradicó porque los pacientes mejoraban, pero era una sola droga. Volvían otra vez y no se sabía por lo que era. Era que el bacilo hacía resistencia, mutaba y después entonces nada, se iba para atrás, el hombre volvía. Entonces ahí comenzaron a estudiar el hábitat de las lesiones tuberculosas. La gran tragedia No- sanitaria de hoy son esos pacientes Que mueren. que se hicieron algún tratamiento, se sentía mejor, dejaron los medicamentos y entonces se formó un nuevo ciclo de Se hacía bacterias de ese tipo que ahora son multiresistencia. resistentes a todo eso. Multiresistente, entonces ahí comenzaron a investigar que habían varias poblaciones de bacilos tuberculosos. Como un Doctor. edificio, no son iguales todos los inquilinos. Entonces Doctor, en los años 40 atrás era mortal. Cuando apareció la streptomicina ya había posibilidades, si no estaba muy avanzada la enfermedad. El tratamiento, además de la streptomicina, ¿por qué el cirujano actuaba en la tuberculosis? eso fue en el año 1900 que se practicó la cirugía de la tuberculosis. Comenzaron Morton en Chicago a hacer lobectomía, a llevarse parte del pulmón nucleado ya, ¿no? Ante el fracaso Antes, sí, terapéutico. porque de es los que no tenían medicamentos. nada, no había nada. Claro. Por eso que digo, mira, aquí se fundó, y estos son datos curiosos, se fundó la Liga contra la Tuberculosis el 2 de diciembre de 1940 en el edificio Copelo. Es increíble, yo tengo
los libros aquí del acta de nacimiento de esa. Doctor, y el hospital Doctor Martos era antituberculosis. Eso fue después. Después de la liga. Sí, primero fueron el doctor. Donde está la universidad, Unfu. estuvo la Sí, universidad Unfu, que sí, después está eso IKEA. fue después. Ahí fue que vino, se llamaba Hospital Doctor Martos, porque ahí fue que aterrizaron los primeros que vinieron. Yo tengo aquí el acta donde estudiaron el doctor de la Cruz, Rodolfo de la Cruz Lora, Rodolfo de la Cruz Lora. y el doctor Ostofidel Fernández Naranjo, Sí, ese que lo se conocimos fueron nosotros. para el Pero sana- ese no es prehistórico. Otto Fidel me dio neumología a mí en, Eso En el fue en el- 60. en el 80 y... Tú no estabas en el 80, No, en el 58. 58. ellos se le dio una beca al gobierno, se vio cuando se levantó, para que estudiaran en el hospital, ¿cómo se llama? La Esperanza de La Habana, que era donde. Característicamente la tuberculosis, su lesión inicial ocurre en los lóbulos superiores. Y se hacía la lobectomía. No me está saltando. Quizás alguno de nuestros gobernantes sufrió algo como eso. Y surgió la teoría de que viviendo en las alturas, donde haya menor presión de oxígeno, pero mejor oxigenación, curaba la tuberculosis. Por eso algunos de nuestros gobernantes de la época construyeron Cambita, Garavito, Constanza y esas lomas altas con buena carretera. Sí. Entonces es curioso pensando, ¿verdad? ¿Eh? En el 40 se funda. Y yo te pregunto, ¿cómo se trataba a la gente si no había antibióticos? Sí. Doctor, Es una pregunta hoy, que ¿cuál es la surge, ¿no? situación de la tuberculosis en el mundo y en República Dominicana? Está muy extensa, imposible. Ahora mismo tenemos una tasa de 37.4 por 100.000 habitantes. Lo Tenemos. cual- El la tasa. advenimiento del HIV, del virus del SIDA, despertó muchos casos de tuberculosis latente. Claro, inmunológicamente se apagaban esas personas y surgían, y muchos de ellos morían de tuberculosis y no del mismo virus del HIV. Doctor, diferenciame qué es lo que, porque te dicen siglas, BCG y tuberculina, ¿qué es una cosa y qué es otra? No, el Bacillus Calmette-Guerin, el BCG es La vacuna. la vacuna. La Esa es vacuna, la que la vacuna vacuna nada más se restringe exclusivamente porque se ha visto que después no tiene, o sea, tú no te puedes vacunar de tuberculosis porque tú tienes ya una inmunidad natural. La tercera parte de la población mundial está infectada de tuberculosis, no enferma, infectada. Hubo una época que el BCG era obligatorio al nacer, Sí, no, es. obligatorio por ley. Lo es. Todo el que nace tiene que poner una vacuna BCG. Eso deja una inmunidad durante un tiempo. La Ahora, otra, ¿La tuberculina es qué? no, es un derivado proteico, míralo aquí. Esto que está aquí. Pero es como la prueba que nos hacemos para... Lo que pasa es que esta tuberculina que coronavirus. guardo yo aquí como un recuerdo, no, tiene- esa se inyecta debajo de la piel. debajo, que fue lo que yo leí, Te hace una burbujita o no te hace ningún efecto. Aquí, exacto. no o sea, Subcutánea. intradérmico. Es una Más cosita. Subdérmico, sí. Sí, no subdérmico, intradérmico. Esta es una tuberculina, pero esta tuberculina tiene la modesta edad de 80 años. Esta la hicieron en Francia. Hoy viene con diferentes nombres, se llama Pero ya Time. no se está usando tanto la prueba de la tuberculina, porque tú puedes tener una tuberculina positiva y tú estás sano, porque tú has estado expuesto a muchos pacientes y ya tu organismo reacciona ante eso. O sea, como parámetro ya no se está buscando. Dependiendo mucho de la intensidad de la reacción local, tiene que medir más de 10 milímetros Exacto. para tú decir que está positivo. Y eso es lo que indica Y que algún... negativo quiere decir que nunca ha recibido ninguna agresión. Como pasó con el paciente aquel, que dio totalmente negativo. Doctor, yo le hice entre el 60 y el 62 2.000 pruebas de tuberculina a todo el que ingresó al Gautier. Sí, Y sí, las pruebas arrojaron los mismos resultados que en todas partes del mundo. Sí, así es. No hubo diferencia. Ahora pasa una cosa curiosa. Oye, cuando- recuerda que la población de gente que iba al Hospital Gautier en esa época Sí. eran mayoría cañeros Sí, del CEA. O sea, una población con una clase socioeconómica más bajita, sí. Sí, hay una cosa que el doctor Hanna mencionó, que fue el HIV. Mira qué cosa tan curiosa. En el año 80,
en el año 80, 81, sí. 81 fue, vino el SIDA, fue que tuvo, el SIDA fue. Arata Kochi era el manager de la tuberculosis, cuyo asiento era en Suiza. Él se quejaba, y esos papers yo los tengo, de por qué se le daba los presupuestos tan dirigidos al HIV y no a la tuberculosis, que era el triple que el HIV. Yo me llevé eso así para Europa y yo decía, pero es que yo no entiendo. Y él protestaba por eso, los presupuestos. Entonces alguien me dijo, la razón era sencilla. El HIV atacó las clases altas. Muy altas en Nueva York. La tuberculosis quedó Judíos dormida. en Nueva York con HIV es lo que da origen a la gran investigación. Sí. Hay una película que hizo Tom Hanks. furor. Tom No, La Dama de las Camelias. Ah, bueno. Ella murió de tuberculosis. Murió de Sí, tuberculosis. Y era una princesa, ¿verdad? Sí, en una novela, Sí, en una novela la dama Doctor, lo interrumpimos cuando usted habló de un 37% de qué. de 100.000 habitantes. Es ¿Qué? la tasa. Ah, un 37 por 1000. 37 por 100.000. 100.000. Oye. Que todavía hoy, Sí. Sí. que tienen la Y prima no estamos infección mal, o que están positivos. No, que son infectados, casos de tuberculosis. Una pausa. Dentro de un tiempo, doctor, esa prueba va a pasar lo mismo con el coronavirus, que va a haber personas que van a estar positivos, hay personas que... Mucho depende de la actitud del médico en su ejercicio profesional. Hoy la tuberculina se llama TINE, se llama Mantoux, y está en los laboratorios. Pero el médico de hoy, nuevo, casi no ve tuberculosis y no piensa en tuberculosis. No. Sucede igual que con la embolia pulmonar. Nadie diagnostica embolia pulmonar en el acta de defunción y mucha gente muere de embolia pulmonar. Subdiagnosticada. Una pregunta, ¿por qué a mí me induce a hacer el Mantú en el Gautier el doctor Rodríguez Castellano, que era dermatólogo, y no Kiko Valdés, que era el neumólogo? Bueno, Castellano era de una formación de la escuela americana. Ah, ya. Estaba más reciente en su formación cuando llegó al Gautier. Hay muchas historias, anécdotas, bonitas y feas Sí, de ese personaje. Sí. Pues sí, mire, doctor, estuvo la tuberculosis dormida, si se quiere, o sea, Ignoradas. ignorada. Y con el SIDA, en el 80 fue que se puso en relieve. Los americanos volvieron otra vez a estudiar tuberculosis. Hubo una época no había medicamentos antituberculosis en los Estados Unidos. 1981, 82 y 83. Pero entonces, tuvieron que reabrir los laboratorios para producir el ácido paramínico, para mí no sí el PAS. Pero ya eso está todo descartado. Ya el PAS hace muchos años que no se usa. Esto es domicilio Sí. Doctor, yo tengo una inquietud sobre una diferenciación y que usted me aclare. Por ejemplo, yo identifico aire, vía digestiva y fluidos corporales como las fuentes de entrada de algún tipo de infección al cuerpo. ¿Por qué aparentemente, y como lo demuestra la experiencia del coronavirus, lo que entra por aire parece ser más difícil de combatir? ¿Es que los pulmones tienen menor defensa inmunológica? No, lo que pasa es lo siguiente, por el pulmón circula la sangre 5 litros en un minuto. Claro, Entonces por ahí, esa es la entrada de Por todo. ahí pasa toda la Por sangre. ahí Para pasa todo. oxigenarse, Y mira, sí. los receptores que cogen el virus, la mayoría no están en el pulmón, están en los intestinos delgados. Bien. Doctor, hay un tema. Durante el momento en que el VIH estaba más alto, las personas morían y muchos médicos y familiares nunca ponían la causa de muerte, que era SIDA. Y mucho diagnóstico era tuberculosis. ¿Era un refugio o que la tuberculosis fue que lo mató? No, la tuberculosis, la gran mayoría, era el protagonista de la muerte. Déjame hacerte El sistema inmunológico y la tuberculosis. Déjame hacerte el cuento del HIV. En un congreso de patólogos en San Francisco, California, en 1981, se reportaron 37 casos de una lesión en la piel que se llama Kaposi, sarcoma de Kaposi, que era la carta de presentación del HIV, pero no lo sabíamos. Sí. Los patólogos reaccionan y dicen, mira, pero en el último congreso reportaron 2 casos y aquí hay 37, vamos a investigar eso. Cuando lo investigan, la mayoría eran
homosexuales del estado de Nueva York. Y en la boca también, ¿verdad? En toda parte del cuerpo. Toda parte. Puede ser hasta generalizado. Llagas. Y así comenzó, afectó a judíos de Nueva York. Ahí había dinero. La historia recoge desde el primer azafata de British Airlines que fue a África y aparentemente tuvo una relación zoótica, ¿verdad? Hasta los compañeros de esa persona que murieron todos de HIV, pero morían de tuberculosis. No se sabía lo que era. No era que escondían en la tuberculosis No, la enfermedad. eso era como fuego que le prendía. Al bajar la defensa inmunológica, subía la tuberculosis y morían de cerebritis, tuberculosis, de meningitis, de abscesos. Y a esa gente también se le puede medir su defensa. Claro, ahí comienza la inmunología a jugar un papel relevante en la historia de la humanidad. ¿Y cómo se llama eso que uno va a un laboratorio de aquí donde te miden solamente la defensa? ¿Qué es? Miden la capacidad de los glóbulos blancos, Exacto. de los linfocitos T, ¿De qué? de la sangre. Sí, pero ¿qué miden? Que mide el porcentaje de linfocitos T que vienen con diferente clasificación, y la deficiencia en linfocitos T es lo que confirma ¿Y cómo lo reportan? así mismo, C3. ¿En porcentaje? En porcentaje, claro. Ah, ya. Cuando baja de un número 10, 12, 15%, ya entonces Cuando baja de un 10 o un 15% de todos los linfocitos, los T, se reporta como disminución masiva de la Doctor, inmunodeficiencia. ¿cómo llega el paciente tuberculoso al neumólogo? ¿Es referido No, o es muchas por veces síntomas? tiene una tosecita y una tosecita. Igual y que siempre. pérdida de peso. Digo, la clásica, ¿no? Con una fiebre. O fiebre. Fiebre. La expectoración Pero no de- fiebre alta, No, ¿eh? no. Es una fiebre casi febrícula. O sea, ¿El esputo sanguinolento todavía es común? no necesariamente. A veces sí, cuando entonces, oye, ahí viene la ¿Y ¿Y sabes cuando por te qué dice- sangran? En la lesión, en la caverna que se llama la lesión de la tuberculosis, una caverna que produce eco, por decir, tú oyes más que un tuberculoso. Parece que la caverna replica el eco. Aquí vino un francés en el 60 y dijo, este tiene un mal de Pot. ¿Y qué es eso? Tuberculosis Eso ya de, en de los la columna huesos, vertebral. en la columna. Eso es común. Sí, aquí en el Santo Socorro, el doctor Inchaustegui Ortori. no, espérate, ahí viene un segundito, pero era Inchaustegui, que era el director, creo que donó hasta parte de los terrenos de qué es Santo Socorro. Tenía un equipo de ortopedia que lo tenían poca gente para tratar esos niños y habían especialistas para enderezarle porque la columna se torcía, porque La vértebra se la colapsaba. vértebra se podría. y se entonces podría. tenía el niño así, y razón por la cual había que hacer una operación para enderezar y darle tratamiento al niño, porque corroía los cuerpos vertebrales, el mal de Pot famoso. Ahora, esa historia, fíjate, de la tuberculosis, desde todos los años, y llegando aquí, que los americanos se habían olvidado de esa situación hasta que comenzaron la gente como Rock Hudson, Liberace, el pianista, que comenzaron, y no se sabe, y se trataba, pero tenían tuberculosis y murieron todos. Entonces, como atacó a ese tipo de personas, Liberace no murió de tuberculosis. De no, HIV. tenía un SIDA. De SIDA. SIDA. Liberace tenía un SIDA. De SIDA. Y Rock Hudson también. Pero pueden tener cáncer por el SIDA también. Pero también. La diferencia bajan tanto. Sí, sin duda alguna. Pero entonces, fíjate. La migración antes de que ilegal se a vaya Estados Unidos el tiempo puede ser el gran factor en el desarrollo de tuberculosis en los Estados Unidos. Bien. Sí. Doctor, usted trae una serie de cosas. sí. Nosotros no queremos que se queden. No exactamente lo traje por eso. Vamos a ver. Esto que ustedes ven acá, si lo pueden enfocar, Cámara, mire, enfócalo porque muy pocas personas conocen este aparato. ¿qué es eso? Eso te voy a decir ahora. Esa es la primera droga antituberculosa. El primer mecanismo para curar la Le tuberculosis. inyectaban. Eso lo hizo Carlo Forlanini en 1880. ¿Cuál es el principio de ese El equipo? principio es la colapsoterapia. Colapsoterapia. Colapsar el pulmón. Sí, porque una caverna se vio por una casualidad que cuando un pulmón se colapsaba, es decir, tú tenías una caverna en un pulmón por tuberculosis, hacía una fístula
al espacio pleural, se colapsaba y el paciente se mejoraba. ¿Se colapsa el pulmón o el Ese lóbulo? segmento, no el pulmón entero, no, ese segmento, pues un segmento puede ser un lóbulo, se colapsaba y el paciente mejoraba. Cuando tú respiras, el aire entonces, que entra se mete a la caverna Sí. y pasa a la pleura y lo colapsa. lo Un neumotor. colapsa y el paciente se mejora. Sí. Entonces decía, oye, pero fíjate, vamos. Entonces ese hombre tuvo la idea. ¿Y dónde se metía el aire? En la pleura. En la pleura. No, Y la pleura comprimía- tiene un espacio negativo. El espacio pleural es negativo, -3, -7, para mantener el pulmón inflado. Sí, pero el pulmón dentro tiene presiones positivas. Si tú mezclas positivo con negativo, obviamente se colapsa porque tú lo tienes retenido y vuelve y se mete y el paciente se mejoraba. Entonces Forlanini en 1880 dijo, bueno, inventó este aparato que tiene 100 y pico de años. ¿Y quién lo llegó a usar aquí, doctor? El doctor, fueron varias personas, el doctor Ortori lo usó. Ortori. Que yo no entendí. Ortori era un neumólogo infantil. Vittorio Ortori. Vittorio no sé si ustedes Ortori, lo yo le conocieron. conocí. Tenía una vitrina llena de artículos que él extraía, cuerpos extraños. Sí, fue el primer broncoscopista de aquí. Sí. Pero que me dio a mí bioestadística. Digo, pero ven acá, en la UFU. Digo, pero yo no entiendo por qué es esto. Ese hombre fue el primero Sí. que metió un tubo, debería haber una En los estatua de bronquios. él, en los bronquios, para tomar biopsia y sacar cuerpos extraños. Fue Vittorio Ortori. ¿Y quién además de Ortori, quién más lo usó? Bueno, lo usó el doctor Joubert, el viejo. Ah, José Sí, Joubert. yo tengo todavía, porque se usaron varias cosas, porque que no había droga todavía. O había una sola droga, pero cuando esto llegó no había droga. No, con esto era que se trataba la tuberculosis y con la cirugía en aquella época, los primeros años del siglo XX. Cuando comenzaron a decir que la estreptomicina producía sordera, Sí, la gente... sí, no, de hecho. Entonces, tú le decías a un paciente, como me dijeron a mí, mira, te vamos a dar estreptomicina, te va a quedar, ¿qué tú quieres? ¿La vida o quedarte solo? Todos quedo sordo. Todos tenían un satán atrás. Acuérdese del cloranfenicol que producía problemas con los glóbulos rojos. Exactamente. Y bueno, preferían que quedarse solo. ¿Qué más Entonces, eso se inflaba y por aquí se regía Con una perita. con una perita. Entonces tú regulabas aquí las presiones que te iba a dar, 15, 20 centímetros de agua. El primero que usó esto fue con nitrógeno. Se instilaba el nitrógeno con una aguja que fue Forlanini quien Nitrógeno lo hizo. líquido. Nitrógeno sí. Líquido, sí. Líquido. No sé esa parte, no sé por qué él hizo eso. Y tuvo un resultado de un 20 a un 30%, que era mucho en esa época, porque era basándose en una base fisiológica, física ¿Y exclusivamente. por qué a la alimentación le ponían tanto y tanta importancia? Bueno, la persona bien nutrida, etcétera, etcétera. Las malas noches, eso es malo. Pero realmente no necesariamente. Hay personas ejecutivas que han tenido tuberculosis. Bien. Y han tenido. Y entonces esto mejoraba sin duda alguna en aquella época. Y también se usó, aparte del aire, se usó aceite mineral, se le inyectaba aceite mineral en la cavidad pleural para sellarlo. Yo tengo un paciente que vive todavía, que yo se lo mostré al doctor Hanna, que le hicieron el oleotórax antisinfisario. Oleotórax es meterle aceite. Pero eso no producía embolia. No, porque era en la cavidad pleural. No. Era en la cavidad pleural. Ajá. Oleotórax, y también se hacía el plombaje con lucita, que eran unas bolitas que parecían bolitas de ping-pong, para mantener colapsado. Esa era la idea. Caverna. Entonces, este señor, que paciente mío, tengo una radiografía que no me voy a poner aquí a enseñársela a usted. Porque No a esta hora. Entonces, no, a esta hora no cabe. Entonces, ese señor es el único que queda vivo de aquella época del hospital Dr. Martos, que le inyectaron aceite mineral. Tiene 90 años. Él tiene con eso más de 60 años, con ese aceite. Después inyectaron polvo
Después inyectaron tetraciclinas. También. Muchas Pero sustancias extrañas. el más fue el aceite Nujol. ¿Usted se acuerda del aceite Nujol? Que era un aceite mineral Sí. que ya yo no lo veo eso por ninguna Hoy- Está preguntando Carlos que si ese era un último recurso o un tratamiento regular. Eso era experimental. No, No había eso era drogas, lo que había. No había medicamento. O No era de corre- que ya, lo último que vamos a hacer con ese hombre es inyectarle aceite y Inyectar el nitrógeno. aceite mineral, Nujol se llamaba. Tú no lo conociste, porque eso vino muchos Recuerda antes. que era una enfermedad mortal. Ah, no. Tú Bien. morías de Doctor, tuberculosis. usted tiene un libro ahí como del año 1. Sí, aquí está. Aquí tengo yo. Yo soy muy enamorado de la Sí, historia. sí, está bien. Aquí tengo yo cuando nació la Liga contra la Tuberculosis. Es interesante ver estos libros que lo iban a votar, y yo los recogí y los guardé. Lo voy a traducir porque está escrito muy bien con unas letras preciosas. Del 2 de diciembre de 1940, cuando se fundó por obra del generalísimo doctor, y entonces doña María Martínez, doctor Wenceslao Medrano, que era el secretario de Salud Pública y Beneficencia. Y asistencia Y asistencia. Estaba el doctor Penso, estaba el doctor Jiménez, Maney Rodríguez Jiménez. Estaban esa gente cuando se fundó esto. Pero no eran médicos, la gran mayoría eran personalidades del gobierno. Ignacio, ¿no? hoy el paciente con tuberculosis tiene que ir a la Secretaría de Estado de Salud Pública todos los días, le dan los medicamentos, tómatelo, delante de los médicos. Sí. Porque realmente era un fracaso. Tan pronto mejoraba un poquito, lo primero que hacía era que Lo dejaba. dejaban los No, medicamentos. abandonado. Entonces, Sí. ahí está la resistencia secundaria. Hay una resistencia que tú has adquirido por tratamiento inadecuado. Una tragedia sanitaria. esa. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué Doctor. pasa? Para terminar, discúlpame. Hay esa persona que adquirió esa resistencia, si te infecta a ti, te está infectando el bacilo que él se hizo resistente, y tú te vas a volver resistente también. Bien. Doctor Socía, ¿qué por ciento de tuberculosis va al consultorio ahora mismo? Bueno, yo hace mucho tiempo que no veo tuberculosis. Otra cosa, ¿cuál es Excepto el paciente. principal diagnóstico de un neumólogo privado aquí ahora mismo? No de Aquí, hospital las público. enfermedades obstructivas, asma, EPOC, eso es lo que se ve. Enfisema pulmonar, Carlos, bronquitis. Enfisema, o sea, todo lo que indican las Y obstructivas. las lesiones pulmonares del COVID Sí. son las más abundantes ahora. La fibrosis. Sí. eso. No, sin fibrosis, la infiltración bilateral. Sí. con La vi- imagen en vidrio Sí. esmerilado que Oiga, se puso de moda. Hay algo que yo vi en estos días de que en Estados Unidos sobreviven al menos 7 personas dentro de un pulmón de acero que fueron afectados su sistema respiratorio por polio poco antes de descubrirse la vacuna. ¿Cómo sucede ese asunto? El pulmón de acero se inventó por los años 20 y 30 tuvo. con Pero el polio, con el polio. Con el polio, sí. el polio. Pero la función de eso es como hacer una hacer especie una presión de aspiración negativa, externa. una presión Eso es lo mismo que negativa. usan Es que los- mira, los- déjate explicar. los buzos. Tú tienes el pulmón está envuelto en una membrana, pero tiene que tener las presiones negativas para mantenerse estirado. Es una goma, ¿eh? Ajá. Es una goma. Entonces, ¿qué sucede? Ahora con los sistemas que hay de respiratorio, ha avanzado muchísimo. ¿Y esa qué cosa. tiene que ver esto con lo que usan los buzos para decomprimir? Ah, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otro aspecto. Eso es por el nitrógeno. Y otros gases que hay, que tú bajas a unas profundidades X. Hay una fórmula para eso. Para decompresionar. Sí, pero no puedes subir inmediatamente porque los gases te producen una Cuando embolía. tú abres un 7-Up o una Coca-Cola, tú ves toda esa burbuja que sube. Eso pasa. Eso mismo le pasa al buzo cuando sube muy rápido. Doctor, para terminar, el cigarrillo como causa de cliente suyo. Mucho. Fundamentalmente, más que cáncer, son las enfermedades obstructivas, el EPOC y esas cosas. Y Eso cuando es. te hablan de juca, ¿es una realidad aquí o eso es mentira? No, eso está en todas partes. Hay tanta juca. Más de lo que usted se imagina. A nosotros nos Y cogieron. esto igual que el cigarrillo. No, digo, son malos los dos. Yo lo que estoy diciendo es que la juca le meten no solamente lo que la gente se cree, sino se meten muchas cosas ahí adentro. Ignacio, algunos pacientes de tuberculosis muy enfermos
tú le haces la prueba cutánea y te da negativo. Al cabo de 6 meses, cuando ya está interno, está comiendo mejor, se siente mejor, le haces la misma prueba y te da positivo. ¿Qué pasó ahí? Sí, porque cuando la parte de la inmunidad está deprimida, te da negativo. Sí. Hay gente, la tuberculosis miliar, tú le haces un PPD y te da negativo. Y cuando te lo estás curando, te puede dar positivo. Miliares de milias, semillitas, el pulmón Bien. se llena. Señor, hoy es día de la lucha antituberculosa, pero también es día de la segunda dosis de 700,000 personas que a partir de hoy deben de comenzar a ir a vacunarse. Le damos las gracias al doctor Ignacio Socias, neumólogo, que vamos a tener que como que acostumbrarnos a verlo, porque el pulmón se ha puesto de moda, doctor. ¿Te ha visto eso? Sí, nosotros... Una cosa que siempre ha estado ahí. Nosotros éramos la, ¿cómo se dice eso? La última partecita, ¿no? Sí, eso sí. tiene un nombre. La Cenicienta. La Cenicienta. Sí. Que eso lo dijeron hasta los que vinieron de Sudamérica y de España. Nosotros éramos la Cenicienta, estamos un poquito a la moda ahora. Gracias, doctor. Gracias, Señores, doctor Ignacio. y gracias Socias. a ustedes. Sí. Ahí hay unos jóvenes que todos los años los vemos y que están enmascarados, que cumplió años esa señora hace 2 días. Echen para acá, doctor. ¡Ey! Se trata de Julia Hopperman Y traiga las y de ofrendas. su consorte. Las ofrendas. Que traiga las ofrendas. La ofrenda, ¿verdad? Bien. Adelante, Julia Hopperman. Tú sabes que Juan Carlos era Hopperman. También. Sí, hermano de él. Juan Carlos Pichano. Sí, hermano de él. Doctor, yo soy el epígrafe del ministerio. Ya te he oído con esa proclama. Señores, gracias. Varias veces. Gracias, Julia. Gracias. Y buen provecho. Gracias. Tú verás, ¡ay! Llegó. Continuación de eso. Felicidades, salir a la vida. Ponga eso en el museo. La Eso tiene nómina de los 71 miembros. años. Aquí. Con revista de las Fuerzas Armadas. Esa es. Eso es para la colección de nosotros, doctor. 1950. Aquí está, revista de la... ¡Ay! Rafael Leonidas. Aniversario significativo. Ahorita hablando de